Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ando Filosofando, este programa que ya es nuevito, está recién salido del horno. Este es nuestro segundo programa y va a estar todos los martes de 18 a 19 por Radio Nacional. Acá me acompaña David Pinacho, que también los saludo a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias Nico, porque esta novedad de Ando Filosofando ha pegado lindo y ha generado un montón de expectativas, así que felicitaciones por tu idea. Bueno, tuvo muchas repercusiones el primer programa, muchas críticas constructivas, pero creo que la mayoría fue una mirada positiva, optimista y con muchas ganas. También nos acompañan por Facebook en vivo, así que también saludos a todos los que nos están escuchando por el Facebook. También tenemos otras redes de Radio Nacional. Sí, tenemos Instagram, que es Radio Nacional 103.3, Twitter Nacional Neuquén, Facebook Nacional Neuquén, Instagram, lo voy a corregir, no es Radio Nacional, es Nacional Neuquén 103.3. Mírame a mí que soy la que estoy en Instagram y me equivoqué. Y después pueden comunicarse también por WhatsApp al 154-544-409 para dejar mensajitos grabados o de texto. Y al contestador pueden dejar mensajes grabados al 448-5788. Así que todo nosotros lo usamos después para ir subiendo las novedades que tenemos en todas las redes. Y también se pueden comunicar con nosotros al mismo tiempo. Así es. Acá en el estudio está lleno de cartelitos por todos lados como para no olvidarse las cosas. Y, porque, ¿viste? Y no los usamos, ¿viste? Eso. Y lo que pasa es que estamos muy concentrados en lo que hablamos. Esto es Ando Filosofando, entonces hay una mirada introspectiva. Además es como que ya te pones serio desde el principio, tipo, están hablando de filosofía, debe ser algo serio. Bueno, sí, sobre todo vos y yo que somos re serios, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. Bueno, precisamente la idea es que sea descontracturado y además que tratarlo o sea, darle la naturalidad de que lo que se trata son temas obviamente cotidianos y que la filosofía se aplica en todos los temas cotidianos, en todo lo que nos pasa y todo lo que vamos observando, viendo y escuchando. Claro, exactamente, porque además quien busca la filosofía, qué sé yo, académica o de la investigación, bueno, un posgrado, un curso, algo por el estilo, la clase de filosofía que debe ser re divertida por la mañana. Temprano. Claro, acá la idea es descontracturar, hacer filosofía, por eso hablábamos del verbo la vez pasada, del ando filosofando. Y sobre todo pasarla bien y que sea espontáneo, que no sea estructurado, charlar con la gente. Hoy vamos a estar charlando también con alguna persona importante, vamos a ponerle un poco de suspenso. Pero bueno, muy contentos también con este nuevo programa. Bueno, nos quedó pendiente, me parece que en la vorágine que fue el primer programa. Fue un quilombo, fue una ensalada. No, y además estuvo atiborrada de temas, porque estábamos ansiosos, entonces un poco contando cuál era tu idea de cómo se iba a desarrollar este ciclo. Pero bueno, me parece que quedó algo colgado como que de alguna manera empezamos a hablar de la etimología de la palabra filosofía. Ajá. Y de alguna definición como para darle cierto marco. Abrimos un montón de temas y no los terminamos. Hablando de etimología y de dónde vienen las palabras, ¿sabes dónde viene quilombo? A mí me encanta esto, a veces te descubrís tantas cosas. Es una palabra que se usa en el Cono Sur y es el lugar al que asisten hombres para contratar los servicios de prostitutas. Sí, yo sabía. Ah, ¿sí? ¿Sabía? ¿Ay, vos no? No, claro, no uso más la palabra quilombo. Mi mujer me va a matar. Pero, perdón, Nico, disculpame, te falta calle. No, la del carajo lo tengo, ¿viste? Te vas al carajo en la parte de arriba. Era la parte de arriba de los barcos. Ese lo tenía, no, pero quilombo, no. Sí, Nico, sí. Bueno, eso pero siempre fue el quilombo. Sí sé la etimología de filosofía. Eso es muy importante en este programa. Es muy importante para partir de cierto marco teórico, por lo menos. Viene del griego, ¿sabes? Y te da un poco te da una idea de lo que implica la filosofía, que también, como hicimos en el programa pasado, abrimos miles de temas y no terminamos por ahí de acomodarnos. Filo
es amor, que no tiene que ver tampoco con un filito, sino que es del griego. Perdón, el filo ese que uno habla del filito que tenés tiene que ver con ¿Vos el decís griego. que Y sí? sí, más bien, es amor. Y bueno, claro, un amorcito. ¿Viste que sería. la filosofía está en lo cotidiano? En todos lados está. Y bueno, Sofía, si hay alguna Sofía escuchando también, seguramente lo sabe. Gran nombre. Sí, y seguramente también alguno lo usó en algún momento como una especie de chamullo, suele ser también. Sofía significa sabiduría, ¿no? Entonces, filosofía en cierto punto es amar el saber. Y yo siempre le pregunto a los chicos cuando estamos en clase o a los grandes también, porque tengo clases de todas las edades, uno cuando ama algo, ¿qué es lo primero que hace? Y siempre surge el cuidarlo, es fantástico, es Claro, divino, siempre surge el cuidarlo. instantáneo. Claro, pero para cuidarlo primero tenés que tenerlo. Entonces el sentido de amar el saber del filósofo Es conocerlo. es ir a buscarlo también, ¿no? Es constantemente intentar saber. Y esto también tiene que ver de la mano con lo que planteaba Sócrates, del solo sé que no sé nada, que tiene un sentido. Podemos contar la historia de Sócrates. Resulta que tenía un amigo que va al oráculo de Delfos, porque en la Grecia antigua el oráculo era como una especie de lugar religioso donde se iba a preguntar... Hacer consultas. Exacto, sobre el futuro. Entonces va un amigo de Sócrates y le pregunta al oráculo, que a todo esto eran chicas, digamos, jóvenes que eran llevadas a las cuevas donde por ahí había alguna que otra cosa que hacía conectarse con los dioses, ¿no? Generalmente eran las vestales vírgenes, ¿no? Exactamente, bueno, todo ese contexto, pero se suponía que lo que decían era como predicción del futuro, y este amigo de Sócrates le pregunta, bueno, predicción del futuro o las grandes preguntas. Y le dice, ¿quién es el más sabio de Grecia, ¿no? De las grandes polis de Grecia? Y le responden Sócrates, ¿no? Entonces este amigo vuelve contento con Sócrates y dice, che, ¿sabés que el oráculo, bueno, no creo que hablen así, pero No lo estamos creo. como argentinizando, che, ¿sabés que el oráculo de Delfos me dijo que vos sos el más inteligente de la Grecia antigua? Y el tipo se pone a recorrer el ágora, las plazas públicas, y dice, no puede ser que yo sepa esto. Y entonces le empieza a preguntar, por ejemplo, al general sobre la valentía, le empieza a preguntar al político sobre la ética, le empieza a preguntar a los que supuestamente en la sociedad sabían de distintos temas, ¿qué sabían? Y él descubre en las preguntas y en el diálogo, ya lo vamos a ver en algún otro programa, donde Sócrates hay mucho jugo para sacar, pero él llega a la conclusión de que en realidad es el más sabio porque tienen claro que no sabe nada. ¿Y en qué sentido? De que nunca se queda con la verdad. Porque en el momento en que se queda con la verdad y con el supuesto creer lo que estoy pensando, ya dejaste de hacer filosofía, ya dejaste de buscar. Y fundamentalmente es una búsqueda. Exactamente, así que bueno, eso como para ponernos en clima. Y entonces sigamos, yo voy a ser como el pastorcito que va ordenando el rebaño. Entonces, Claro. quiere decir que la filosofía es ¿qué? No sé. Si te la respondo es porque no entendí nada. En el fondo, si se responde la filosofía y la definimos, dejamos de hacer filosofía. Es constante búsqueda de saber, es constante búsqueda de tener la verdad. Pero una vez que te aferraste a esa verdad, tenés cuidado. Ojo, es peligroso. Tenés que salir a buscar otra nueva. Y también tenemos a Jaspers, que planteaba que es un poco lo que nos pasó el programa pasado, que hay distintas cosas que te llevan a que surja la filosofía o a que surjan las grandes preguntas o a que surja saber el porqué de las cosas. Y él nombra tres grandes: el asombro, la duda y las situaciones límite. Y por ahí retomando uno de los temas que hablábamos el programa pasado, que lo pueden encontrar en YouTube, googleando Ando Filosofando y Nico Valero, es el tema de la muerte, que justamente es una situación límite, una situación extrema, una situación que te descoloca, que te saca de la rutina, que te hace reflexionar, volver sobre tus preguntas básicas o preguntarte lo que supuestamente ya tenías respondido pero nunca te habías dado cuenta. Eso te lleva a la filosofía, a las situaciones límites. Pero Las son situaciones buenas límites, el asombro el asombro y la duda. y la duda. Esas serían las tres disparadores que te llevan a hacer preguntas o preguntarte los grandes temas. Claro, el asombro en el sentido de wow, digamos, ¿no? El asombro en el sentido de contemplar algo que te lleva más allá de lo cotidiano.
Y cuántas cosas asombrosas vemos todos los días que no lo vemos como si fuera algo asombroso. El cielo, el universo, La música. la música, mirá qué lindo lo que trajiste. La música. La música te asombra, ¿cómo puede ser que algo nos atrape tanto, una melodía? ¿Cuándo es música y cuándo no es música? Y acá, mirá, tengo un primo que estuvimos charlando después del primer programa, le mando un abrazo grande, seguro nos está escuchando, el primo Nano, y me dijo, yo creo que en algún momento me vas a nombrar, y mira, no faltó mucho para nombrarlo. Viste, yo soy intuitiva. El primo le gusta mucho la música electrónica. Ajá. Y viste que hubo toda me acuerdo a Papo, por ejemplo, haciéndole una entrevista a Papo, diciendo, loco, yo me aprendí los acordes, no me vengan con la música electrónica. Viste que es un tipo de música que por ahí se la critica mucho como música, ¿no? Pero en cierto punto también puede llegar a atrapar y tiene melodía que vos decís, ¿por qué deja de ser música? Son ruidos, son sonidos, pero toda música no es ruido y no es sonido. Sí, combinada armoniosamente, que te genera una especie de placer y de disfrute. ¿Y cómo ves esto de cómo entendés la armonía y qué es armonía para uno y qué es armonía para otro? Yo creo que el lenguaje universal de la música me parece, humildemente, ¿no? Que tiene que ver con que despierta, independientemente de las diferencias que tengamos, sentimientos, diríamos, de placer y de agrado, que incluso te transportan a lugares diferentes, y como si uno, viste que uno muchas veces dice, bueno, a un estado alterado de conciencia en el cual uno puede conectar de otra forma. O sea, eso es una especie de ámbito muy propicio para, diremos, hacerse las grandes preguntas. Hay determinados, yo creo que el arte tiene una virtud extraordinaria, que es convocar lo mejor que uno tiene de uno, como para poder generar este espacio en el que puede contactar con un interno, con el interno propio. No importa el tipo de música que sea, posiblemente hay algunos tipos de música que te permiten contactar más rápidamente, diríamos, determinadas formas armónicas, que está estudiado. Decían que Bach, por ejemplo, en su estructura musical, lo que lograba era poner a la mente en un estado de vibración para poder estar en un estado alfa. Siempre se habló de este tema de la música de Bach, fundamentalmente, por la estructura musical. ¿A vos te gusta mucho la música clásica? A mí ¿no? particularmente me gusta mucho la música. A mí me gusta mucho. Yo le pongo música clásica a Dante, a ver cómo reacciona. ¿Y? Me encanta jugar con... ¿Y cómo no, reacciona? no, se queda con la vaca Lola, sí. Bueno, no, está bien. No, Pero, le encanta, le gusta. También, digo, es fantástico. Otro gran tema para trabajar la paternidad, la maternidad, la conexión. Bueno, vamos despacio, despacio. Pero en este sentido de descubrir los sonidos, como la armonía que hablábamos de la música, como en un cerebro que se está desarrollando y está empezando como a conectar con ciertos sonidos, a uno lo hace pensar qué está escuchando cada minuto, cada segundo. No, pero además esto es real. Mi papá era violinista. Y obviamente escuché el violín solo de violín desde la panza. O sea, es natural. Claro. En mi casa se tocaba violín y se tocaba música instrumental. Cuando nosotros mi mamá estaba embarazada, nosotros todos tuvimos esa experiencia. Y la realidad es que es un sonido que se te va incorporando, vemos como algo con natural, te genera un estado de calma instantánea, porque nos pasaba que el arrorró también papá lo tocaba en el violín. Claro. Y ese tipo de conexión que se da desde que vos sos un embrión, que vas percibiendo el sonido, después se te hace como el sonido que te genera paz, tranquilidad y equilibrio. Yo supongo que es por eso que a mí particularmente me gusta mucho la música clásica, fundamentalmente las cuerdas, pero no porque sea una fanática, no sé tocar ningún instrumento, pero me parece que genera un estado, por eso un estado alterado de conciencia. A veces el estado alterado de conciencia es disruptivo y a veces el estado alterado de conciencia es armónico, que te permite una posibilidad de conectar como decíamos, un poco con el interno propio, en el que uno se relaja un poco más. Viste que hay gente que puede
no sé, estudiar mejor con música, hay gente que necesita el silencio. El silencio es otro temazo. Es otro temazo. Como la palabra, ¿no? El Sí. verbo y el silencio. Bueno, entonces, esto es muy interesante, estas tres situaciones que vos planteás del asombro, de la duda, de las situaciones límites. A mí me llevaste a otro tema que justamente entra en duda, nombrando el embrión. Vivimos un año pasado con un debate durísimo con el tema del aborto, y justamente la duda, y a la vez mezclado con el asombro, nos lleva también a preguntarnos sobre la vida. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo no comienza la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la dignidad? Bueno, y distinta es el cuerpo. Y ahí, como para ir acomodándonos también, esto de las grandes partes de la filosofía, porque la filosofía también es muy amplio, pero si empezamos como a separarla en ciencias específicas. O sea, como para hacer una especie de estructuración solamente a los efectos de comprender mejor, Claro. diríamos, en cuántas cosas se divide la filosofía. Sí, si vos lo dilucidas un poco más, por ahí se entiende un poco más de qué hablamos, porque, por ejemplo, en esto del cuerpo, la conexión del cuerpo y la mente, y de cuándo empezamos a existir, es la antropología. La vez pasada hablamos de la palabra logos, que en el griego tiene muchas acepciones. Una de las tantas es estudio de, el antropo viene de hombre, que se entiende como ser humano, entonces el estudio del hombre, del ser humano, hombre como genérico, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? Ser humano. El estudio de las personas, ¿no? Y esta conexión, por ejemplo, de cuerpo y alma, ¿qué le llamamos alma? Alma viene del latín, anima, significa movimiento, vida. Y por eso Aristóteles planteaba que hasta los vegetales tienen alma. Planteaba 3 divisiones de alma, la vegetal, la animal y la racional, en el sentido de que las plantas tienen movimiento interno y pueden vivir. Bueno, ¿qué se entiende el alma en el ser humano? Porque muchas veces alma está asociado con lo religioso. Con lo religioso. Con lo trascendente, pero cuando decimos alma quiere decir este movimiento interno que nos hace vivir. Perdón, hagamos una aclaración si amerita. A ver. Cuando hablamos de filosofía, en realidad no estamos hablando de ningún tema religioso. Estamos hablando, diríamos, de la búsqueda del conocimiento independientemente de las posturas religiosas, porque Claro. todas las religiones tienen un enorme contenido filosófico que las infunde, porque también se hacen las grandes preguntas, pero no porque estemos hablando de filosofía, estamos tocando temas religiosos. La filosofía tiene que ver con un acto de la mente diríamos, de ir en la búsqueda del conocimiento. Bueno, un poco lo charlábamos la vez pasada. Esto, cuando vos tenés una religión instituida, porque hablábamos que el religare, El religare, o con lo religare, pero es el trascendente, religare. sí, lo que sea, con lo trascendente, se puede analizar racionalmente. El tema de las religiones es que por ahí yo creo en. Y cuando existe un creo en X cosa, lo que sea que te diga esa religión que vos crees, hay un contexto de fe, de que yo creo a pesar de que por ahí no lo entiendo. Sí, sí, la fe adhiere de otra manera. Claro. O sea, la fe, recuerdo mis clases de filosofía en la facultad, la fe empuja a la inteligencia a adherir. Claro. O sea, es la fe la que hace que le obliga de alguna manera a la inteligencia a adherir. Es un acto voluntario en el cual uno empuja a la razón a adherir a algo, pero es un impulso voluntario, es diferente, digamos, al camino del conocimiento estricto. Claro. Donde yo para filosofar solo utilizo la razón como mecanismo, obviamente la voluntad, hay otros, depende de dónde te pares, de nuevo. Nosotros vamos a estar como haciendo como un barrilete de filósofos, si se quiere, como que vamos a ir volando de uno a otro, pero muchos ponen en juego los sentimientos, pero sí o sí no hay como una fe que adherís a algo sin tener una argumentación. Eso en cuanto a la antropología. Fíjate, el tema de la argumentación me lleva a otro gran tema, que es la lógica. La lógica es algo, otra, digamos, de las subdivisiones de la filosofía. Exactamente, porque a mí me encanta una definición de Boecio, que Boecio se llamaba Anicio Manlio Torcuato Severino, pero más conocido como Boecio. Un poco más fácil. Un poco más fácil que los 4 nombres que le pusieron. Dice: la filosofía es el alimento espiritual de todos los seres humanos y la que nos protege de todo. Es la capacidad que tiene el ser humano por naturaleza para alumbrar el pensamiento. Y acá es interesante el tema de la lógica, que muchas veces se la deja de lado. La lógica es como una especie de matemática de la argumentación.
donde vos en matemática tenés cierta demostración de las cosas. 2 más 2 igual 4, y como que no hay otra... Bueno, después uno puede plantear que en otro mundo relativo, y etcétera, etcétera, por ahí el Está bien, pero en resultado es principio distinto. sabemos que los resultados son exactos. Bueno, en la lógica pasa lo mismo con las argumentaciones. Vos tenés cierta manera de pensar que Hay te una lleva, estructura, ¿no? exacto, a si es verdadero o no lo que estás planteando, ¿no? Bueno, contemos un poquito respecto de las premisas y cómo se maneja en la lógica el tema de las premisas, que ante premisas falsas el resultado va a ser siempre falso. Claro, exactamente, o incluso si son particulares o universales. Bueno, sí, pero contemos lo de las premisas, para que la gente por ahí que uno piensa en la lógica como, ay, esto es lógico, pero esto es una ciencia, la lógica es una Claro. parte de la filosofía. Una de las partes, diríamos, que permite esta argumentación estructurada, limpia, diríamos, para llegar a conclusiones verdaderas. Ujú. O a conclusiones falsas si queremos hacer, diríamos, un razonamiento con conclusiones falsas, Bueno, que también es posible. Ahí existe lo que se llama las falacias, Exacto. donde muchas veces creemos que algo tiene como una connotación que parece verdadero, pero en realidad tiene detrás una trampa. Y en esto de lo particular y lo universal me interesa porque el argentino es un poco generalista. Nosotros, ¿En serio? Sabemos de todo. bueno, Y opinamos de todo. es poner todo sobre la misma... Digo, si yo tengo un caso particular donde una cosa cumple con cierta característica, esta lapicera es negra, la que tengo en la mano, y le cuento también a los que nos están oyendo que es negra, si yo la estoy viendo también sin ser daltónico, como tuvimos una discusión aquella vez, ¿te acordás en la entrevista? No quiere decir que todas las lapiceras sean negras. Exacto. Entonces, si vos partís de una premisa, justamente, de un primer argumento, como para decirlo... Premisa lo tomamos como argumento. El primer argumento, la primera frase o la primera expresión de una sentencia. Claro. Sentenciamos, la lapicera o esta lapicera es negra. Que hay una conexión ahí de ser, ¿no? De esto es de esta manera, ¿no? Y ahí también nos podemos hablar de la metafísica dentro de la filosofía. Pero hago una afirmación sobre algo. Conecto dos sustancias, dos cosas, dos conceptos, como para hacerlo, y con cierta relación, que en general en el fondo esa relación siempre va a ser la de de tal manera, ¿no? Después junto otra premisa, donde ya meto otro término, un tercer término, y después saco una conclusión sobre los dos términos que no se tocaron en las primeras dos premisas. Esa es la gran manera de pensar nuestra deductiva, que se llama silogismo. Que el típico silogismo de que las clases es todos los hombres, todos los seres humanos son mortales. Entonces vos tenés todos los seres humanos, ahí es universal, general, todos, estoy abarcando a todos. Mortales, una característica que yo le estoy poniendo con este verbo de ser a todos los seres humanos. Y después vengo y planteo que Dalila es un ser humano. ¿Sos un ser humano? Creo que sí. Bueno, la más última o vez que me menos. fijé... Parecía. Pues se usa el ejemplo de Sócrates, porque Sócrates es famoso. Pero bueno, podemos decir, Dalila es ser humano. Dalila es ser humano. Entonces yo estoy conectando un particular con el ser humano, que es el primer término de la primera premisa. Entonces puedo llegar a decir, como conclusión, que Dalila es mortal. Ahora, este es el silogismo básico que se puede llevar a todos los pensamientos, que son obviamente un poco más complicados, pero es fundamental el tema de las falacias. Hay algunas falacias a las cuales tener en cuenta, justamente la de la generalización. Y hay una que se llama argumento ex populo, que a mí me fascina, porque es la típica de, no, pero todo el mundo opina de esta manera, entonces debe ser cierto. Bueno, acordémonos, yo creo que todo el mundo se va a acordar de la famosa remera que circulaba por todos lados que decía, si a las moscas les gusta comer caca, Ajá. si tantos o millones de moscas comen caca, quiere decir que esto debe ser bueno. Es una falacia absoluta porque diríamos, en realidad, una de las premisas es errónea y como consecuencia la conclusión también iba a ser errónea. Yo recuerdo que siempre se comentó esto, que se comentaba como un chiste, ¿no?
pero que tenía mucho que ver con esto de las generalizaciones. O sea, que nosotros digamos que muchísimas cosas son de una determinada manera no significa que todas las cosas sean de la misma Y eso forma. es también la diferencia entre inducción y deducción. La inducción plantea que en muchos casos particulares que se dan, esta mosca come caca, esta mosca come caca. Y llego a todas las moscas comen caca, ¿no? En el sentido, Sí, bueno, sí, agarrando un poco la parte... que no fue decimos muy caca, elegante. estamos diciendo caca, ¡ay, Dios mío! No, pero digo, era así el dicho. Claro. Bueno, después tenés otra falacia que a mí me gusta también porque el argentino es Que pendular. será un poquito más elegante. Es muy pendular el argentino. Sí. Y es la del falso dilema, por ejemplo. Donde a vos te plantean que tenés una opción A o una opción Z. Todo el abecedario me lo comí de una. Claro, sí, sí. Y Bien extremos, además, siempre somos extremos. a mí me gusta el pendularismo argentino. Yo le puse hasta nombre a esto de que vamos de un lado hacia el otro y nos quedamos en los extremos. Nos olvidamos de todo el abanico que hay en el medio. Y te lo llevo a ejemplos. O sos macrista o sos kirchnerista. Y el que banca a Macri es anti-kirchnerista y el que banca a Cristina es anti-macrista y no existe otras no posibilidades. existe el medio, no existen otras fuerzas No. políticas, no existe una crítica constructiva a políticas públicas específicas de cada uno de los gobiernos, por ejemplo. Por eso O sea, se adhiere totalmente o se rechaza completamente. y fíjate que eso te lleva a medio de esto que hablamos de la religión. Se usa la fe y no la razón. Yo adhiero, Esa adhesión claro, ciega, ¿no? La adhesión ciega que hablábamos, de que hace la fe, que tiene que ser así el mecanismo. La fe lo que hace es empuja con la voluntad al conocimiento y lo adhiere sin evaluarlo. Así es la fe, funciona claro. de esa forma. Por eso es una cuestión de fe y no una cuestión de razón. Y encima hoy, en esta sociedad postmoderna, se habla mucho de la posverdad, otro gran tema de la Nico, filosofía, sí, sí, tremendo tema. la nociología. De nuevo, nociología, el estudio de la gnosis, gnosis es también del griego y es conocimiento, del cómo conocemos, cómo nos enfrentamos a las cosas. Y ahí nombrábamos el programa anterior a Descartes, que planteaba esto de que justamente usa la duda, ¿te acordás de Jasper? Sí, Asombro, duda, situación límite. Bueno, utiliza la duda como método, en el sentido de que yo tengo que dudar de todo, porque hasta ni siquiera tengo la certeza de que estoy tomando este mate. Porque ¿qué me está diciendo que yo estoy tomando este mate? Me está diciendo los ojos que lo están mirando, El gusto. el tacto, el gusto, que lo estoy agarrando, pero él te dice, imagínate que vos vas caminando y de pronto a lo lejos ves un espejismo. Imagínate el primer ser humano que vio un espejismo, dijo, allá hay agua, y fue corriendo a buscar agua, seguro estaba como muerto de sed. Y se encontró que era nada. Ah, los ojos me engañan, los sentidos me engañan. Pongo una pajita, un palito en un vaso con agua y es como que se partiera. ¿Viste? Bueno, dice, si los sentidos me engañan con algunas situaciones, ¿cómo yo puedo estar seguro de lo que estoy mirando? Si el único encuentro que tengo con lo que llamamos realidad es en realidad los sentidos. Entonces, ¿hasta qué punto puedo llegar a conocer lo que me rodea? Y mirá, te tira otra, que también la nombramos un poco por arriba la vez pasada, el sueño. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos soñando que estamos soñando? ¿Cómo así? ¿No estaremos soñando todo el tiempo? Viste que vos estás soñando y es como si estuvieras viviendo realmente ese momento. Incluso te asustás cuando te viene un miedo, viste ese típico sueño, no sé, que estás atrapado, que estás cayendo, las sensaciones. Saltás en la cama. A veces o te levantás transpirado, viste, y no te das cuenta hasta que te despertás que estás soñando. Cuando sí, bueno, está bien, era un sueño. Y si esta vida, plantea él, en realidad no es un sueño constante, Y no es lo real. del cual vamos a darnos cuenta, y la muerte será un despertar, te lo plantea como pregunta. Bueno, esa es la nociología. Te tiro otra que me quedó también picando de la falacia del falso dilema, de que nos vamos de un lado para el otro, el verde y el azul, tema aborto. En el fondo, no nos pusimos a hablar del proyecto de ley, era aferrarse a una bandera, aferrarse a un color. Y de nuevo, ando filosofando constantemente, verbo, acá no pongo, ni Nico ni Dali ponen sus opiniones, sus maneras de pensar en juego, sino que es simplemente ponerlo sobre la mesa para que los discutamos. No, la idea no es tomar postura, pero es plantear de que, pucha, hubo una división, pero en realidad no era solamente una opción o la otra
patria o muerte, todas esas falsos dilemas donde hay una opción A o una opción Z y en el fondo y en el medio nada, justamente nada en el medio. Bueno, hagamos un puntito. Metimos unos 40 minutos a full, corridos. Pum, quinta, bueno, y fondo. vamos a dejar pendiente un temita que es interesante, que es otra de las partes de la filosofía, que es la ética. Ajá. Así que vamos a hacer una pequeñita pausa con un poco de música para relajar, y seguramente después vamos a tener una entrevista, con lo cual vamos a poder desarrollar un poquitito este tema de la ética. Con otra parte también, la ética y la política, que también es interesante analizarla desde la filosofía. Y el poder. Exactamente. Bueno, vamos ahora volvemos. En el programa pasado de Ando Filosofando planteamos justamente la idea de que la política misma es una parte de la filosofía y tranquilamente se puede analizar desde ese lugar. Y nos hicimos una meta de poder hablar con los candidatos de las tres fuerzas que están ahí bien arribita en las encuestas, del Movimiento Popular, de Cambiemos y de Unidad Ciudadana, como para encontrarnos con los candidatos de otra manera, conocerlos más como personas y hacerles las preguntas filosóficas que por ahí no les suelen hacer en otros programas. Así que nos está escuchando David Esleret, que es candidato a vicegobernador para la provincia de Neuquén, y le mandamos un gran abrazo, le agradecemos por estar comunicándose con nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un saludo para ustedes ahí y también para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, sos el que debuta con este tema de Ando Filosofando, así que te lo dejo en manos de Nicolás, que te va a hacer algunas preguntas, de esas que no te hacen habitualmente y no le hacen a los candidatos, diríamos, en los programas políticos periodísticos. O sea, son las otras preguntas que creo que son las que por ahí la gente también les interesa. Exactamente, bien. Y por ahí no encontrarse tal vez con el Esleret, el diputado nacional que ahora está como candidato, sino encontrarse también con David. Y en ese sentido, por ahí si querés contarnos tal vez, ¿cómo entendés vos la política, David? ¿Qué te parece que a vos es la política? Bueno, me parece que la política es una herramienta formidable para intentar desde ese lugar cambiar, transformar, mejorar la vida de los ciudadanos, una sociedad, una ciudad, una provincia, un país. Creo que esa es la esencia de la política. Lamentablemente, y en la Argentina en las últimas décadas, por quizás la mala conducta de algunos políticos o los errores de algunos otros, aún a pesar de las buenas intenciones de otros, se ha ido quizás desdibujando esta idea, ¿no? Pero particularmente concibo la política, insisto, como un ámbito, como una herramienta, como un instrumento para transformar, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de distintas maneras, ¿no? La vida cotidiana, la educación, las instituciones. Y si en algún momento, hace no mucho, en mi caso hace apenas algo más de 4 años, decidí comprometerme con la política, con la función pública, fue precisamente para aportar a mi sociedad, comunidad, a mi ciudad, a mi provincia desde ese lugar. Y necesariamente aportar desde ese lugar, en cierto punto te posiciona en un lugar de poder, de toma de decisión. Y hay algunos filósofos que plantean que justamente el poder a veces enferma. ¿Cómo es tu relación con el poder? Con esto de que tus decisiones influyen necesariamente en el día a día de muchísimos neuquinos en este caso. Bueno, el poder bien intencionado, una posición de liderazgo, de autoridad, como querramos llamarlo, es necesaria, yo diría hasta es indispensable para transformar. Desde otro lugar es muy difícil, yo te diría hasta casi imposible. Para eso es el poder bien intencionado, el ejercicio del poder de manera constructiva, de manera positiva. Yo creo que muchas personas, muchas veces, como dicen los chicos, se les vuela la cabeza, o pierden el norte, o pierden el rumbo, o mal usan de esa situación de poder o de liderazgo. Esto es una opinión muy personal, ¿no? En función a sus inseguridades, en función a la falta de claridad del lugar o de la delegación de esa autoridad que te da la sociedad, que te da el ciudadano,
quizás también por la falta de convicciones personales, ¿no? Que puede ser una amplia gama de situaciones o de valoraciones de la vida cotidiana, que si no las tenés claras, que si no estás convencido, si no tenés un entorno familiar, de amigos, de equipo de trabajo, que te ayude a ejercer positivamente, constructivamente ese poder, bueno, tenemos infinidad de ejemplos, lamentablemente, en el país, en la provincia, de personas que perdieron el rumbo y mal usaron ese poder, mal usaron esa autoridad, y lejos de encontrar soluciones, lejos de tener una visión a donde acercar, a donde guiar a la sociedad, se han transformado aún en víctimas de su propia ambición, ¿no? Y yo creo que estamos en la Argentina en un proceso, desde hace un tiempo ya, yo te diría, depuración de ese tipo de liderazgo. Me parece que la sociedad está atenta y reclama y presiona para que tengamos nuevos liderazgos que ejecuten o que ejerzan el poder, insisto, de manera positiva y transformadora, y no como lamentablemente muchas veces ha pasado, para beneficio personal, beneficio sectoral o simplemente para enriquecer egos. En esta línea de pensamiento, David, diríamos que el término bien común, ¿en qué lugar estaría? Bueno, yo creo que es una de las premisas indispensables de cualquiera que esté en un lugar de autoridad. Fundamentalmente la autoridad delegada por el pueblo, delegada por la gente. Mal podría el ciudadano delegar autoridad, poner en autoridad una persona, en autoridad política, civil, si no pretendiera que esa persona ejerza esa autoridad en función del bien común, del bienestar general, el achicamiento de esas brechas de desigualdad, forjando un futuro, guiando a la sociedad, teniendo un liderazgo claro y positivo de hacia dónde tiene que ir la sociedad. Todo eso creo que se traduce o debería traducirse en un bien común, en un bien general, en un estado progresivo de bienestar para todos, donde todos sean parte y todos estén incluidos. Uh-huh. Recién decías, David, que hablabas de forma personal, desde tu opinión, y esa es la idea, justamente, poder encontrarnos con el David de todos los días. También hablabas por ahí de que tu cable a tierra, no lo dijiste de esa manera, pero sí lo que te mantiene tal vez en esta posición de liderazgo positivo es tu entorno familiar, tus amigos y demás. Y ahí también se pone en juego un poco la ética y los valores. ¿Cómo haces todos los días? Porque también debe ser difícil. Está la cámara que te sigue a todos lados, las personas que te cruzan y quieren una foto con vos o que te piden algo. Y también desde el momento uno de que te metes en política, ya te generas ciertos enemigos, en el sentido de que por ahí no le terminás de caer bien a todos, simplemente por estar en X espacio o lo que sea, o por estar en política, como porque se entiende como mala palabra. ¿Cómo haces todos los días para vivir con eso? Mira, hay varios aspectos. Lo que uno tiene que tener claro es para qué está y lo que tiene que hacer. Esto surge a partir, insisto, de las convicciones y de lo que la gente y las circunstancias te obligan necesariamente. Yo, francamente, en mi vida personal, familiar, profesional, me ha ido muy bien y no necesito ni de la política ni de la función pública para vivir, por un lado, ni tampoco para sentirme realizado. Gracias a Dios, insisto, quizás con pequeñas cosas que para algunos no son de tanto valor o de tanta trascendencia, pero para mí sí, como el respeto de mis hijos, el respeto y el amor de mi esposa, la amistad de mis amigos. La verdad que en todas esas cuestiones que yo considero importante y trascendente, estoy bien rodeado, y eso te da seguridad a la hora de enfrentar desafíos muy grandes. Y hay otra cuestión que también es muy importante, y es el hecho de siempre tener que rendirles cuenta a alguien. Es cierto que en el ejercicio de la función hay institucionalmente establecidos ámbitos a donde rendir cuentas, ¿no?
Yo recuerdo cuando era presidente del Consejo Liberante, le rendía cuentas a la sindicatura municipal, le rendía cuentas al resto de mis colegas, le rendía cuentas al Tribunal de Cuentas, pero cuando hablo de rendir cuentas hablo más que de eso, ¿no? Porque esa es la rendición pública, la exposición y demás. Yo creo que también es importante rendirse cuenta a sí mismo, rendirle cuenta a aquellas personas que te conocen en la intimidad, y eso es la integridad, ¿verdad? Cuando uno puede en público decir, pensar y actuar como si lo hiciera en privado, estando solo con los que te rodean. Entonces, la mirada, las palabras de aquellos que te conocen, no con las cámaras prendidas, no con el micrófono puesto, no cuando todos están mirando, sino especialmente cuando nadie te mira, cuando nadie te escucha, cuando nadie está cerca y uno es auténtico como es. Entonces, creo que eso también le da fortaleza, le da potencia y le da autoridad a lo que vos luego hagas en público. Para mí eso es fundamental. Y yo, cuando asumí por primera vez una responsabilidad pública, designé a 3 personas que son de mi conocimiento, de mi entera confianza, y son aquellas personas que sin conocer quizás de la materia que me toca trabajar en la función, son los que conocen al David persona, son los que conocen al David padre, esposo, contador, en este caso diputado, y que son los que siempre tienen esa palabra que me ayuda a reflexionar, que me ayuda a corregir lo que se hace mal, que me ayuda a fortalecer lo que se hace bien, que me ayuda a corregir la mirada, la visión de lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso es muy, muy importante, por lo menos para mí, y la poca experiencia que tengo en la función pública ha sido realmente muy importante, me ha sostenido. Excelente, bueno, increíble, muy bueno. Muy bueno este planteo de la necesidad de un contralor de afuera, donde la sociedad también tiene casi obligación de controlar al funcionario público, y me encantó lo que planteas de rendirse cuenta a sí mismo. Y como para ir concluyendo, y obviamente agradecerte nuevamente que puedas estar charlando con nosotros en una agenda tan cargada como la que tenés, ¿cómo haces para rendirte cuentas a vos mismo? ¿Cómo haces realmente en la vida diaria, en todos los días, volviendo? O sea, ¿tenés conversaciones con tu familia? ¿Les preguntás sí. cómo me fue? ¿Cómo haces para tener esta Sí, claro, introspección? hay varias cuestiones. Una es la conciencia de uno. Ajá. Preguntarse, no te digo al final de cada día, pero preguntarse seguido si estoy haciendo bien las cosas. ¿Cuáles son Lo tus otro, intereses en la política, digamos, no? sí, por supuesto, y si lo que estoy haciendo es correcto, Sopesar, ¿no? Sopesar. si se puede mejorar. Luego la voz de aquellos que están cerca de uno y me conocen, mi esposa, mis hijos, que sin ser adultos son adolescentes de 15, 17 y 19, tienen también una mirada crítica, y más allá de la edad son observadores y críticos, y eso también creo que ayuda. En mi vida personal también mi padre ha sido siempre una persona que para mí es mi héroe, digamos, ¿no? Mi ejemplo, que aún a veces sin decir nada, hasta con los silencios habla y enseña. Y yo creo que eso es la autocrítica permanente, ese es el espíritu crítico o autocrítico que todas las personas, todos los seres humanos necesitamos para crecer, para mejorar en la vida, y cuanto más aquellos que tenemos responsabilidades públicas, y como vos decías al comienzo, nuestras decisiones muchas veces afectan o pueden afectar para bien, o también pueden afectar en sentido contrario, ¿no? Entonces creo que la necesidad de la autocrítica, de la evaluación permanente es fundamental a la hora de cumplir un rol como el que me toca cumplir en este tiempo. Bueno, muchísimas gracias, David. Excelente, gracias por tu contacto y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, gracias Nico, gracias Dalila, y bueno, un saludo para toda la audiencia de ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Saludos. Bueno, hay que volverlo a escuchar, porque la verdad que, bueno, diríamos, en general no existen, no hay demasiados políticos con una gran profundidad en el pensamiento, y que, diríamos, la formación de David Schlereth en este sentido
Independientemente de su afiliación política, es una formación profunda que tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con lo filosófico también. Sí. Así que yo me propongo como meta también y como desafío y compromiso, si se quiere, para ser justos, tal vez hablar con los candidatos a sería vicegobernadores, fantástico. al menos de las fuerzas que, como te decía, tal vez están siendo más representativas en este momento en la provincia de Neuquén. Fue un gusto hacerles preguntas, conocer al David y a cualquier tipo que está en la política, cómo vive su día a día con el encuentro con él mismo, ¿no? Sí, porque justamente nos este cuesta- malabarismo del poder, Sí. diríamos, y versátil no quería decir, de lo vertiginoso Claro. que significa la vida de los políticos, ¿no? Y la soberbia la que te lleva a que mucha gente dependa de vos. Y nada, me interesó bastante esto de sentirse realizado, no a través de la política, sino que el tipo ya está realizado y lo que hace es casi como una especie de servicio, ¿no? Creo que todos deberíamos justamente ver las cosas con una manera más... donde sentirme realizado sea por otras cuestiones y no por la avaricia o el poder, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la seducción del poder es un tema profundo. Es Estamos ya terminando. Yo te digo algo, Dalila, para mí 1 hora es poquito, ¿eh? Yo te lo dije, Nicolás Valero, recordarás mis palabras originarias. Me parece que 1 hora va a ser poco. Me quedo con gusto a poco, me quedan Y miles de bueno, temas sí. por hablar, Bueno, pero entonces, la verdad que fue una experiencia divina. muy interesante, la verdad. Nos vemos el martes que viene, Yo seguramente. te propongo que el martes retomemos como retomamos con la palabra de filosofía, con la palabra ética. Si con esta parte de la filosofía, que es la ética, la filosofía de los valores, diríamos. Exactamente. Y vemos a ver si podemos también hablar con otros candidatos en este Sí, lugar. por supuesto. No, la no idea para es hacer esa. política, sino para justamente... Conocerlos mejor. Sí, y hablar de la política desde lo que significa política, que en cierto punto son las relaciones humanas. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos las redes, @Nacional Neuquén por Twitter, Nacional Neuquén Facebook, Nacional Neuquén 103.3 en Instagram, la web www.nacionalneuquén.com.ar. Nos pueden llamar al contestador 448-5788 o al WhatsApp 154 544 409. Fantástico, Nicolás. ¡Wow! ¡Qué bueno que tengo el cartelito! No, muy Bueno, bueno, muy bueno. los esperamos el martes que Bueno, viene, muchas como gracias, todos los Nicolás. martes, de 18 a 19 por Ando Filosofando. Gracias, Flavio, también por la música que nos pasaste. Y No te dimos saludos- muchas oportunidades, Flavio. Ya en los próximos programas sí. Saludos Flavio a todos Chandia, los divino. oyentes. Y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Hasta luego.